Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar estos deliciosos frijoles de la olla. La receta la voy a hacer en una olla de cocción lenta, pero aplica para cualquier tipo de olla. Estos son los frijoles que compré. Aquí dice que es frijol flor de mayo. Y lo primero que hay que hacer pues es limpiarlos. Es muy fácil, por supuesto que este video es para principiantes. Si alguien por ahí no sabe cómo hacerlo, bueno, pues aquí les voy a decir todos los pasos. Lo primero que hay que hacer es limpiarlos. Después de esto los vamos a lavar. Hay que ver que no se vayan piedritas o partes a la mitad, etcétera. Bueno, no importan las mitades, pero es que a veces algunas ollas, por ejemplo, si lo vas a poner en olla de presión, pues se pueden tapar. Yo los voy a cocinar hoy en la olla lenta, en la olla de cocción lenta. Por ejemplo, cuando yo estaba muy chiquita y mi mamá nos decía que separáramos todas las que fueran así, pero porque ella le daba miedo que se fuera a tapar la válvula de la olla y entonces explotara, porque sí le llegó a pasar. Pero ahorita no va a pasar nada porque es otro tipo de olla. Bueno, los voy a limpiar todos y ahorita regreso. Ya terminé. Limpié todo el kilo y los únicos que encontré así medios raros son estos verdes, que supongo que han de estar como... que no están maduros. Y estos que están así como feitos, pero pues no había ninguna piedra ni nada, que luego vienen en las bolsas. Ahora los voy a enjuagar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo que mi tío, que es doctor, me aconsejó, y es que como yo a veces sufro de gastritis, me dijo que cuando pusiera frijoles que los dejara remojando. De esta manera hacen menos daño, te caen menos pesados. El agua del remojo la vamos a tirar. No es necesario que se quede muchas horas, pero al menos unas 2 horas lo voy a dejar. Con que estén cubiertos es suficiente. Los voy a dejar aquí unas 2 horas antes de meterlos a la olla para cocerlos. Los voy a dejar tapados. Bueno, ahora vamos a preparar o a ponerle la olla lo que llevan los frijoles. Únicamente llevan unos 3, 4 ingredientes. Vamos a ponerle la mitad de esta cebolla, que está muy chiquita. Entonces le voy a poner la mitad. Voy a ponerle esta parte. Dos ajos. Una cucharadita de sal y una cucharadita de aceite. Bueno, además del agua. A algunas personas no les gusta ponerle la sal porque dicen que les quedan como duros, pero bueno, a mí no me lo parece. Aparte en esto ya se cuecen muy bien y va a tener 8 horas de cocción lenta, así que no va a haber ningún problema por eso. Vamos a agregar el agua. Este es medio kilo de frijoles. Limpié el kilo de frijoles, pero la otra mitad lo voy a usar para otra receta que voy a cocer aparte con carne de puerco y luego les voy a grabar también. Esta es la simple cocción de los frijoles normal y le estoy agregando aproximadamente 2 litros de agua a medio kilo de frijoles. El frijol es flor de mayo, como ya les había dicho. Ahora solamente hay que llevarlo a la olla y prenderle.
y vamos a prender. La olla nos da por default en temperatura alta 4 horas, pero yo la voy a poner durante 8 horas a temperatura baja. Es de noche, la voy a dejar toda la noche y mañana les enseño el resultado. Pues miren amigos, ya es el otro día y los frijoles ya están bien cocidos. Incluso la olla ya no está caliente porque terminó su tiempo de cocción y se apagó. Vamos a revisarlos. Huele bien rico. Mira, están perfectamente cociditos y bien ricos. Pues quedaron muy bien. Se ven muy bien cociditos, vean. Y bueno, el sabor está riquísimo. Ahorita le voy a sacar nada más el pedazo de cebolla y los ajos y ya. Estos frijolitos ya están listos. Les aconsejo usar nada más cucharas de... ¿cómo se llaman? Les aconsejo nada más usar este tipo de cucharas, no de metal, para que no rayen la olla porque es de cerámica y pues le pueden ir haciendo rasguños. Y si se dan cuenta de una cosa, no perdió nada de agua o casi nada de agua. De hecho aquí se ve la rayita donde llegaba antes. Es 1 centímetro de diferencia, si acaso. No pierde casi nada de líquido y eso que fueron las 8 horas. Pero como es cocción lenta, pues no se evapora mucho. Aparte la tapa hace una especie de sellado con el mismo vapor que se va juntando en la orilla y no permite tanta salida de líquido, del vapor. Bueno, pues ya están listos y quedaron, pues la verdad, muy bien. Dame de ti, toma de mí. No temas lo que venga, tú no eres un rato que pase así.